¿Qué tal? Dios les bendiga, bienvenidos al canal, mi nombre es Alan Muñoz y en este video vamos a profundizar en una historia fascinante y poderosa del Evangelio de Marcos. Este relato nos presenta a Jairo, un hombre de gran autoridad que busca desesperadamente la ayuda de Jesucristo porque su hija estaba al borde de la muerte. Jairo nos deja tres grandes enseñanzas sobre lo que debemos de hacer en tiempos de crisis. Exploremos esta increíble historia y veamos cómo aplicar estas enseñanzas a nuestra vida. Y así vamos a la lectura del versículo principal. Y vino uno de los oficiales de la sinagoga, llamado Jairo, y al ver a Jesús, se postró a sus pies. Marcos 5:22. Jairo era un hombre importante y uno de los principales administradores de la sinagoga local. Como tal, estaba consciente de las obras milagrosas que había realizado Jesucristo por la zona, y es muy probable que hubiera presenciado de manera personal el poder sobrenatural de Jesucristo. Cuando su hija estuvo en peligro, sabía a quién acudir para encontrar el poder de Dios. Por eso buscó públicamente la ayuda de Jesucristo. Cuando estuvo frente a él, se postró a sus pies, o sea, le rindió un acto de adoración. Esto nos lleva a la primera enseñanza, la adoración. En tiempos de crisis, lo mejor que tú y yo podemos hacer es adorar a Jesucristo. La adoración es evidente cuando se postra a los pies del Maestro, reconociendo su divinidad, reconociendo su poder y reconociendo su gran misericordia. El acto de postrarse denota una sumisión total a la autoridad y a los mandamientos de Jesucristo. Adorar a Jesús es el fundamento de nuestra relación con Él. Adorar a Jesús es rendirnos ante su presencia. Y adorar a Jesús nos permite experimentar de su gran poder transformador en nuestra vida. De ese poder que nos alimenta, de ese poder que nos da la fuerza para seguir adelante en medio de cualquier crisis. Jairo nos enseña que la verdadera adoración comienza con humildad. La Biblia nos dice: humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. No hay otro camino para alcanzar las bendiciones de su gracia más que humillarnos en adoración delante de Jesucristo. La verdadera adoración comienza con la humildad en nuestro corazón. De esta forma podemos poner nuestros deseos, nuestras necesidades y aún nuestros anhelos a sus pies, confiando en su poder, confiando en que Él va a obrar, confiando en que Él va a proveer lo necesario para afrontar la crisis, para afrontar la necesidad por la que nosotros estemos pasando, ya que la Escritura también dice que Dios habita con el quebrantado y el humilde de corazón, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Eso lo dice el profeta Isaías en el capítulo 57, versículo 15. El resultado de nuestra humillación ante Dios será nuestra exaltación. Dios atiende a los humildes, pero los altivos los mira de lejos. Así es que adoremos a Jesucristo por lo que ya ha hecho en el tiempo pasado. Adoremos a Jesucristo por lo que está haciendo hoy en nuestro presente. Y adoremos a Jesucristo aún por lo que va a hacer en nuestro futuro, confiando, creyendo en sus promesas y en su capacidad para resolver, para transformar las circunstancias adversas por las que estemos pasando en el presente. Jairo nos enseña que debemos de adorar con humildad, pero también nos muestra una urgencia que es muy significativa. Jairo no espera, él busca a Jesucristo de una manera desesperada, sabiendo que la situación por la que esté pasando es muy difícil, es una situación crítica de vida o muerte. Así es que cuando los problemas nos rodeen, cuando los enemigos acechen, cuando la situación sea crítica, lo mejor que podemos hacer es ir inmediatamente a la presencia de Jesucristo, del Todopoderoso, y clamar ante Él
en adoración. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Cuando adoramos a Dios en tiempos de crisis, estamos afirmando que Él tiene la capacidad para sacarnos adelante. Adorar en tiempos de crisis no es fácil. En realidad es muy difícil, pero es esencial para mantenernos firmes ante cualquier adversidad. La adoración a Dios debe de ser una urgencia, una prioridad de nuestra vida. Buscarlo día con día, que lo primero que hagamos al levantarnos, al despertar, sea postrarnos ante Él, clamarle, adorarlo, interceder por nuestra vida, interceder por nuestra familia, por los hermanos en la fe, interceder por las necesidades que están en nuestro entorno, en nuestra comunidad, en la sociedad. La urgencia de ir a los pies de Cristo demuestra que nosotros dependemos completamente de Él, demuestra nuestra necesidad de que Él intervenga en nuestra vida. Y después de que Jairo adoró al Señor, iban camino a la casa de él, donde estaba la niña, y Jesús se detiene a hablar con una mujer que desde hace 12 años sufría de flujo de sangre. Entonces esta mujer toca el manto de Jesucristo y queda sana gracias a su fe. Después de esto, Jesucristo la despide y pasa lo siguiente. Mientras él estaba todavía hablando, vinieron unos enviados de la casa del oficial de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas aún al maestro? Todos entendían que ya no era necesario seguir insistiendo al maestro sobre ir a la casa de Jairo para orar, para imponer las manos por la niña, porque ésta ya había muerto. Cuando todo parece derrumbarse, cuando todo parece estar perdido, cuando parece que ya no hay esperanzas, es cuando Jesucristo interviene y con su voz de mando dice lo siguiente. Pero Jesús, oyendo lo que se hablaba, dijo al oficial de la sinagoga: no temas, cree solamente. Jesucristo le dice a Jairo: no temas, lo que nos lleva al siguiente punto. Y el punto número 2 es no temer. Jesús no prestó atención a las palabras de aquellos mensajeros que anunciaban la muerte de la niña. En su lugar, lo que dijo fue: no temas, lo cual expresa la situación anímica en la que se encontraba Jairo. Estaba completamente quebrantado y con toda seguridad sintió que su misión había fracasado. ¿Y cómo no iba a sentir que su misión había fracasado si le acababan de dar la noticia de que su hija había muerto? Imaginemos cómo se sentía aquel hombre. La muerte de su hija es la peor noticia que un padre de familia puede recibir. El corazón de Jairo empezaba a llenarse de temor, pero las palabras de Jesucristo tuvieron un mayor impacto en la vida de aquel hombre. Es por eso que cuando la situación sea crítica, prestemos más atención a las palabras de Jesucristo. Cuando los problemas nos agobien, pongamos más atención a las promesas que están escritas en la Biblia. Cuando creamos que ya no hay esperanza, brindemos más atención a toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando Cristo le dijo: no temas, no era una sugerencia, en realidad era un mandamiento, en realidad era una orden. Esta instrucción es crucial para nosotros hoy en día, porque la Biblia también dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. No temer implica confiar en el poder y la soberanía de Dios hasta en las peores situaciones. Si Cristo está con nosotros, superaremos cualquier adversidad, hasta un valle de sombra de muerte. En realidad, no tenemos razón alguna para temer, porque Dios está a nuestro lado como poderoso gigante. No hay que temer, porque su presencia nos dará la fuerza necesaria para seguir adelante en nuestro camino. No hay que temer, porque el Todopoderoso nos guardará de cualquier peligro. Y no hay que temer, porque Jesucristo nos ha dado
una hermosa promesa. La paz les dejo, mi paz les doy. No se las doy a ustedes como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Esta promesa nos asegura que podemos experimentar una paz y una tranquilidad en todo nuestro ser de una forma constante, de una forma continua, en medio de cualquier crisis, ya que su paz no depende de la ausencia de algún problema, sino que depende de la presencia de Dios en nuestra vida. Y si el día de hoy estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de crisis, recordemos estas palabras de Jesucristo, atesoremos esta palabra, atesoremos esta promesa y pongámosla por obra. Seguramente esto fue lo que Jairo sintió cuando el Señor le dijo: no temas. Pero hubo otra palabra muy importante que Jesucristo le dio a Jairo, y él le dijo: cree solamente, lo cual nos lleva a la tercera enseñanza. Y la tercera enseñanza es creer. Cuando Jesucristo le dice a Jairo que crea, significa que siga teniendo fe. Jairo ya había demostrado su fe. Ahora, cuando recibe la noticia de que su hija ya había muerto, Jesucristo le dice que tiene que seguir creyendo. Al principio nuestra fe puede ser imperfecta y puede mezclarse con temor e inquietud, pero lo más importante es que debe de ser direccionada solamente a Jesucristo y a Dios. Aunque la niña ya había muerto, Jesucristo y Jairo siguieron su camino hacia la casa del principal de la sinagoga. Fueron a la casa del oficial de la sinagoga y Jesús vio el alboroto y a los que lloraban y se lamentaban mucho. Cuando entró les dijo: ¿por qué hacen alboroto y lloran? La niña no ha muerto, sino que está dormida. La escena de la casa de aquel hombre era muy triste, y en esos momentos tan difíciles, tan lamentables, la fe de Jairo vuelve a ser probada. Jairo nos revela que creer es firmeza y confianza en medio de la desesperación, en medio de la adversidad y en medio de la crisis. La fe puede vencer cualquier obstáculo y esta nos hace perseverar incluso en las circunstancias que parecen insuperables. La fe lo llenó de valor, dándole la certeza de que Dios iba a obrar en su vida. La fe obró para que Jairo viera el milagro, aun cuando todo estaba en su contra. Su fe lo llevó a la victoria. Así es que la fe nos llevará a ti y a mí a nuestra victoria. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. A través de la fe es que obtenemos la victoria sobre las dificultades. No importa cuáles sean estas dificultades, no importa la adversidad. Si tenemos fe, estamos dándole a Dios la razón para la cual Él va a obrar. No importa que las circunstancias parezcan insuperables. Jairo estaba un paso adelante en medio de esta multitud amenazadora, gracias a su fe. Él sigue creyendo porque Jesús le dijo que lo hiciera. A pesar de que aquellos se burlaban de las palabras de Jesús, Jairo no hizo eso. Jairo creyó en las palabras de Jesucristo. La fe es algo que se ve, la fe es algo que se demuestra, porque creer intelectualmente en las palabras, en los hechos de Jesús, no produce sanidad, no produce milagros, pero sí la hace la fe de aquel que pasa a la acción. Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. La fe viva es una confianza activa que transforma todo nuestro ser, toda nuestra vida. Esto se fundamenta en nuestra relación con Jesucristo y se evidencia por una vida transformada que se compromete a seguir a Jesucristo en obediencia. Nuestras acciones deben reflejar la luz de Jesucristo. No se puede tener fe secretamente. La fe requiere una confesión pública, como lo que hizo Jairo en su casa,
Mientras todos se burlaban, él seguía creyendo y lo demostró con sus actos, con sus hechos, y vio la manifestación de Dios, y vio el poder de Dios, y vio el milagro que Dios hizo en su familia. El poder de Cristo puede transformar una letal tormenta en una gran calma, un feroz endemoniado en un hombre pacífico, la muerte en un tranquilo sueño. Y en esta ocasión iba a transformar la muerte en vida. Cambiaría por completo la tristeza en felicidad. Tomando a la niña por la mano, le dijo, Talita cum, que traducido significa, niña, a ti te digo, levántate. Al instante la niña se levantó y comenzó a caminar, pues tenía 12 años, y al momento todos se quedaron completamente atónitos. Jesucristo, con 3 de sus discípulos y los padres de la niña, pasan en privado, pasan aparte al cuarto donde estaba la niña muerta. Entonces el Señor hace una oración muy corta y muy sencilla, solamente dice, Talita cum, que significa, niña, levántate. Deja claro que Jesús no pronuncia frases misteriosas, frases místicas o alguna fórmula religiosa para hacer sus milagros. Solamente usó palabras comunes. La fe es capaz de sostenerse ante la muerte, sabiendo que en la resurrección de Cristo, Dios ha vencido a la muerte. Nosotros nos podemos apropiar del poder de Jesucristo a través de la fe. Un acto de fe puede hacer muchísimo bien a nosotros y a todas las personas que nos rodean. La fe abre la puerta al poder de Dios. La confianza en Dios transfiere el poder divino a quienes son absolutamente impotentes. El poder de Dios se manifiesta a través de nosotros cuando creemos. A través de la historia, esto se ha repetido. Cuando parecía que todo estaba perdido, los creyentes como tú y como yo han depositado su fe en Jesucristo, han depositado su confianza en Dios y fueron liberados y vieron milagros y vieron la obra de Dios como poderoso gigante en su vida. Así es que nosotros debemos de creer solamente. Así como Jairo, yo te invito a que creamos en la palabra de Jesucristo, aun cuando la obra que nosotros esperamos parezca completamente imposible. Marcos 5:36 nos brinda una fórmula poderosa que nos llena de esperanza en medio de cualquier crisis, y lo único que tenemos que hacer es adorar a Jesucristo, no temer y creer en sus palabras. Espero que este mensaje sea de gran bendición para ti y nos inspire a rendirnos por completo a los pies de Jesucristo. Así veremos su mano poderosa obrar en nuestras vidas de una manera extraordinaria. Gracias por estar en este viaje espiritual y nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.